Ansiosa, Contenta. aburrida, Cansada. colapsada, Feliz. histérica. Ay, amiga, necesito un café. Hola, hola, queridas capuchinas. Es que no saben. O sea, yo ya estoy. La invitada de hoy. Miren, tenía aquí la introducción. Ya. Ay, lo único que puedo decir es que el live de Amiga Necesito un Salud salió increíble. Porque ya va a haber pasado una semana, así que gracias. El 19 se viene el próximo. Pero yo no quiero perder más tiempo. No quiero perder más tiempo. Yo te voy a echar al agua. Nuestra amiga, Nachi, lloró antes de grabar. Sí. ¿Ya? Al conocer a nuestra siguiente amiga, Sí. invitada, porque tiene una historia de vida que quizás no es muy distinta a la de muchas personas, quizás, pero como ella la toma, la resuelve, la transforma en su vida, y no solo para ella, la entrega al mundo, porque es escritora de un libro, es conferencista, varias cosas más que ella misma se va a presentar Es después. un lujo de invitada. Me siento honrada. Honrada. Y eso quizás es muy particular, como ella decide tomar su historia y transformarla, es lo que ella viene también a enseñarnos a todos, porque todos tenemos algo que estamos obligados a transformar. A sanar, como a romper el ciclo A o el romper el círculo, ciclo, sí. como estaba esta película que fue tan famosa, Romper Círculo. Que viene de un libro. Que viene de un libro. Esto tiene mucho, mucho que ver, sí. No perdamos tiempo. Invitémosla. Ni siquiera te voy a preguntar cómo estuviste esta semana. No, vamos al grano. Al grano Ya, nomás. sí. Llamémosla. Ya, saltiseño nomás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Marta. Gracias. Gracias por invitarme a Amiga Necesito un Café, porque la verdad que es un honor estar con ustedes acá, Muchas con Nacha gracias. y con Pauli. Así Imagínate que el feliz. honor de nosotros estar contigo. Marta Durán, para quienes no la conocen, escritora, coach, ancestróloga, emprendedora, Viaja por el mundo mujer ayudando a mujeres. apasionada, mujer transformada, Sí. mujer que inspira. Oye, pero no podemos empezar este capítulo sin el salud de siempre. Sí, salud, Salud, para dar la buena salud, energía, salud, Sí. salud. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido Linares? Bien, lo poquito que he conocido con Pauli, bien, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Sí, eso mucho sí. calor. Hoy día va a ser mucho calor. Y Sí. mucho calor, pero... Ayer conociste Spanimávida con sí, Gun. sí, muy bonito y estuvimos con personas preciosas, así que mi estadía acá ha sido muy linda y finalizar hoy día con Amiga Necesito un Café, Mejor broche de todavía. oro. Oye, para empezar, ¿quién es Marta? Wow. ¿Quién es Marta? ¿Quién es Marta? ¿Quiénes son las etiquetas de Marta? Sí, pues, ¿quiénes son las etiquetas de Marta? Las etiquetas de Marta, bueno, Marta es escritora, Marta es ancestróloga, transgeneracional, Marta es empresaria, Marta es mamá de 4 hijos varones, Marta es abuela de 2 hermosas nietas que viven en Italia y Marta es multifacética, como muchas mujeres. Muy bien. ¿Cuál es tu historia, Marta? Eso te iba a decir yo. Cuéntanos el inicio. A ver, ¿cómo que? Resumido, sí, porque Tu historia y gran parte de tu historia hasta cierta edad está en un libro que se llama El tiempo de los naranjos, que es un libro autobiográfico que les Maravilloso. recomiendo adquirirlo a través de internet y después tú nos vas a dar las coordenadas de cómo se puede hacer. Entonces cuéntanos quizá un poco de la historia del libro, Ujú. brevemente, resumido, porque eso eres tú también antes. vamos pero a poner una eres- imagen del libro porque es muy bonita la portada, Sí. es muy hermosa y ahora entiendo el porqué de la portada. Sí, Claro, sí, sí. porque es una niña que sale ahí. Y eso habla Sí, mucho de sí. ti, pero Claro. tú eres muchas cosas más en tu presente, en lo que tú quieres para el futuro. Así, Sí. quizás conecta un poco con eso que nos contaste en el libro que yo sí leí y se lo he pasado a muchas de mis pacientes y ha sido revelador, ha sido maravilloso. Y es un libro muy terapéutico porque Sí. no solamente cuenta la historia que vivo yo en mi infancia, en parte mi adolescencia y también como adulta, sino que también cuenta las dinámicas familiares que puede ocurrir en un hogar, en cualquier hogar. Entonces toca también el maltrato de un padre hacia sus hijos, el maltrato del esposo hacia la madre hacia los hijos. Y esas dinámicas, si no las vemos, si no no nos hacemos conscientes de ellas, esas dinámicas se van repitiendo. Entonces la historia que yo cuento
en el libro, más que nada, yo siempre digo cuando alguien me pregunta, ¿y cómo nace este libro? Entonces yo le digo, yo nunca tuve un sueño de escribir un libro, porque nunca fue mi idea de decir, mi máxima aspiración en la vida era escribir la biografía de Marta, no, sino que yo recibo hace un par de años atrás, como en el 2020, 2021, recibo un mensaje en una madrugada, que era una voz interior que me decía, escribe tu historia y entrégala al mundo. Y hasta ese minuto yo solo había visto mi historia como lo que me había tocado vivir, pero algo pasó dentro de mí que yo dije, esto que yo viví no es casual, aquí hay algo más grande. Y cuando uno se cuestiona y cuando uno deja de creer lo que le han dicho y empieza a hacerse preguntas. Entonces, en ese minuto yo comienzo a escribir este libro con varias aristas antes que están inclusive contadas y relatadas en el libro, con muchos temores, con muchos miedos, porque yo no me creía capaz de escribir un libro. Es decir, esa no era mi vocación ni nada, no sabía. Y eso nos pasa a muchas mujeres que ni siquiera nos conocemos, ni sabemos cuáles son nuestras vocaciones, ni cuáles son nuestros propósitos, ni cuáles son la gran cantidad de material que tenemos adentro y que está ahí, que somos unos diamantes en bruto y no somos capaces, por muchos miedos, por muchas creencias, por muchos que no eres capaz, no te lo mereces, o escuchamos mucho las voces de afuera. Entonces, cuando empiezo a escribir este libro, me doy cuenta que era una manera también de transformar cómo yo había tenido la capacidad de mirar mi historia y dejar de verme como víctima, porque durante muchos años, con esto que me había tocado vivir, me sentí víctima. Bueno, hay una parte en el libro donde dice, viví abuso físico, psicológico y sexual en el núcleo de mi familia, y esto me acarreó grandes problemas en mi adolescencia y en mi adultez. Eso yo te quería consultar, porque tú estás hablando de una situación que te ocurrió. ¿Qué te ocurrió, Marta? ¿Qué fue lo que me hizo, vamos? ¿Qué no le ocurrió a la Marta? No, ¿qué fue lo que gatilló esta sanación? Porque yo siento que ahí está el origen, claro, porque fue el que él apareciera después. Claro. Por cierto que tú lo dijiste, aquí él marcó el inicio de tu sanación. ¿Pero qué te sucedió? Para que... Bueno, yo nazco en un hogar disfuncional, con una mamá que era golpeada y que era golpeadora en especial de su hija mayor, que era yo. Desde pequeña yo tengo recuerdos que aparecieron con hipnosis, con mucho trabajo que he hecho para poder estar como estoy hoy. Ella me golpeaba, muchas veces fui a parar al hospital. Después, a mis 8 años, comienzo a ser abusada por el padre de mi madre, mi abuelo materno, y comienzo a ser abusada sexualmente. Y yo no tenía un lugar de contención, ni tenía un lugar seguro donde contar lo que me estaba sucediendo, ni con mi madre, ni con mi padre, porque en aquella época mi padre golpeaba a mi madre. Entonces todo era normalizado. Todo normalizado. Y el rol del colegio, porque hay veces que el colegio es una instancia de protección. Quizás hoy en el 2025. Yo te estoy contando esta historia que ocurrió hace 47 años atrás. Bueno, es que ustedes no saben, pero miren, podemos decir cuántos años tienen. Es que se mueren, tienen 60. Va para los 60. Sí, hermosa. Yo tengo más arrugar el cuello. Sí. Amiga, tú te preguntas eso porque esto es diferencial y trabaja en los colegios. Sí, claro. Entonces, los derechos de los niños es una cuestión nueva. Claro, y yo inclusive en el libro lo pongo, que en aquellos años cuidar la infancia no era una prioridad. Entonces en aquellos años no existía ni siquiera el Sename, sino que existía algo que se llamaba el pequeño cotolengo, que es mucho más antiguo. Sí. Entonces no había una protección al menor. Entonces los menores eran abusados y nadie los denunciaba, ni nadie decía nada. El menor solo callaba y pasábamos a ser víctimas. Los que éramos víctimas pasábamos a ser victimarios, que es lo que me ocurre a mí. Entonces, estos abusos fueron reiterados en el tiempo y a mis 12 años mi madre se da cuenta que yo estoy embarazada de mi abuelo. Yo esperaba un bebé de mi abuelo. Y obviamente yo, con mi mente de hoy, con todo lo que he trabajado, puedo entender la magnitud para mi madre de esta noticia. Era su padre, ese bebé que yo llevaba en mi vientre era su nieto y era su hermano. Entonces era catastrófico para esas mentes que no podían, no le cabía en la cabeza. Yo creo que mi madre en ese minuto se volvió loca y quizás qué cosas más pasó. Entonces uno comprenderá que lo normal sería que yo proteja a esta niña y mi madre, en vez de protegerme, mi madre me silencia,
mi madre me saca de mi hogar un día X y me encierran en un hogar de menores y me esconden para que nadie me vea con este embarazo Que se hacía precoz. mucho en esa época. Claro. Ya. Y ahí se entiende de por qué una víctima, un niño víctima pasa a ser victimario, porque a ti te dejan el peso y la responsabilidad Claro. de, si tú hablas, le Claro. vas a hacer un daño tremendo a la familia. A la Cuando familia. en realidad Claro. no era... Claro, es decir, hoy día con todo lo que yo sé, cuando la víctima se silencia, la víctima se va muriendo por dentro. Todo eso que no se expresa afuera se va expresar en el cuerpo. se va expresando en el cuerpo. Entonces, todos esos años que yo guardo silencio, bueno, termino de redondear esta historia, entonces yo paso todos estos meses, yo calculo que como medio año paso encerrada en este lugar, que es lo que lleva el título del libro, que se llama El tiempo de los naranjos. Y este embarazo yo lo vivo en este hogar de menor, y había un patio de naranjos donde yo lloraba mucho, donde yo me sentía abandonada, me sentía sola, era una soledad desamparada. 12 años, o sea, una niña. Claro. Y en mi interior, lo único que yo me recuerdo, que hay partes que yo cuento en el libro, yo me quería fugar de ese lugar, era así, mis emociones ahí como Marta, niña, 1000. Yo me imagino que obviamente esto estaba muy bloqueado. Cuando tú empezaste a escribir el libro, ¿te empezaste a acordar de cosas mientras ibas contando situaciones, cosas que no tenías activas en tu mente? ¿Despertaste cosas o lo hiciste antes ya con tus trabajos de sanación? Mira, me pasa lo siguiente, porque es importante que me hagas esa pregunta, porque la mente siempre tiende a protegerte. Como después que yo vivo este evento, nace el bebé, mi madre decide entregárselo a un cura y se deshacen de este bebé y me vuelven a casa y me dicen, aquí nunca pasó nada, tú nunca tuviste un hijo, nunca te abusaron. Casi te fuiste de vacaciones, poco menos. Claro, y tú vuelves a tu vida normal y aquí jamás pasó nada. Esto jamás se habla con nadie. Una película. Claro. Y yo vivo, y fiel a lo que mi madre me dice, porque yo le tenía mucho temor a mamá, entonces yo vivo esto, entonces esta historia trasciende, pasa, que es lo que cuenta el libro, pasan 40 años, este hijo me encuentra mágicamente hace 6 años atrás, en el 2019, Wow. y cuando él me encuentra yo tenía mi mente bloqueada. Yo solo sabía que había tenido un hijo y que había estado encerrada en un hogar de menores. Eran todos los recuerdos que yo tenía hasta ese minuto. Y fíjate que ella calcula el tiempo que estuvo, porque tampoco tiene Pues mucha es que no noción puedo del evitar tiempo no que emocionarme, estuvo. es que Sí. se me paran los pelos, de verdad, es que es muy fuerte. ¿Y qué me pasa ahí? Que cuando él me encuentra, porque él me encuentra por una agrupación que se llama Hijos y Madres del Silencio. Entonces, cuando él, a la semana que me había encontrado, yo estaba en shock. Piensa que todo esto para mí fue un shock. Nunca lo había hablado con nadie, ni siquiera con mis hijos, ni con mi hermana, ni con mis amigas. Nadie sabía tu historia. Prácticamente nadie sabía. solo Este era un tú. secreto. Un secreto. Que me carcomía por dentro y ahí está todo contado, todo lo que me pasó en 40 años en el libro. Entonces me entrevista una periodista que era italiana, chilena italiana, que es Porque periodista de Canal 13. Es importante decir que tu hijo fue adoptado por una familia italiana. Y Mariana Díaz se acerca y me dice, hola, me dice, yo soy representante de Canal 13, patatín, tatatán. Me dice, ¿me puedes dar una entrevista? Y yo nunca había tenido una periodista encima, ni un micrófono, ni nada, lo más y cerca con tu que había historia estado. toda oculta, o sea, tu historia no oculta, sino que oculta en Claro. tu mente, o sea, todo Claro. bloqueado. Y lo más cerca que yo había estado de una cámara era mi selfie, entonces imagínate. Claro. Entonces imagínate, se me acerca periodista y todo, y yo, ¿qué es esto? Así. Y bueno, después de mucho rato, ella me convence y me dice que mi testimonio puede ayudar para otras personas que también buscan a sus hijos y bla, bla, bla. Y yo decido darle la entrevista. Pero lo único que yo en ese minuto todavía, Francesco recién me había encontrado, porque así se llama mi hijo, entonces él no tenía idea que yo había sido una niña abusada, no sabía de quién era hijo, nada, y yo lo único que le pido es que no me pregunte eso, y ella respeta a la periodista eso, y empieza a hacerme preguntas, y me dice, Marta, ¿recuerdas dónde te tuvieron encerrada? Y mi cabeza era cri, 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 y yo no recordaba, yo solo era el convento. Y ella me decía, ¿quién te cuidaba adentro? Ni siquiera recordaba quién me había cuidado adentro. Y ahí yo en ese minuto me di cuenta que yo no tenía memoria. Qué impresionante es eso, y es muy angustiante. Sí, porque sí. como que yo me agarraba la cabeza y me la zamarreaba como diciendo, ¿dónde están los recuerdos? ¿Dónde está Para eso? protegerte. Claro. Para protegerte. Y después, como a los 2 días después, yo no dormía, yo estaba en un estado muy de ansiedad, de estrés gigantesco con la llegada de él, y mi mente la memoria empezó
a abrirse y empezaron a llegar pantallazos y de repente yo estaba durmiendo y salgo de mis sueños, pulsada de mi sueño, y empiezo a gritar, ahí me llevan, son las monjas. Y eran todos los traumas que yo tenía ahí. Yo me veía, me tienen ahí hincada rezando, y yo me veía así, mi culpa, que son las típicas cosas católicas, pues mi culpa, y yo tenía como todo eso en mi cabeza, era mi mente así. Y yo después decido y le digo a mi esposo en aquella época, en el 2019, que por favor me lleve a ese lugar. Y logramos encontrarlo, igual que hay una película que muestra cómo por el mar, porque yo ni siquiera sabía dónde me habían tenido encerrada, solo recordaba una calle. Y por esa calle encontramos el convento y llegamos a ese lugar, y yo le decía, era un amarillo colonial. Y cuando llegamos a ese lugar no era amarillo colonial, era rojo. Habían pasado años. Habían pasado 40 años, igual que las películas. Mi esposo se baja, raspa el muro y debajo estaba el amarillo colonial. Confirmaste que era el lugar. Y era el lugar. Y no me dejaron entrar, pero yo después fui sola los días después y me puse prácticamente de rodillas pidiendo que me dejaran entrar a ese lugar porque yo no tenía recuerdo. Y ahí accedo nuevamente al tiempo de los naranjos, al patio de los naranjos, y coincidentemente fue la misma época en que mi madre me encierra, porque es cuando sale el fruto. ¿Y tú tienes algún recuerdo de alguna monjita que te ayudó o era...? Eran todas, porque nunca me maltrataron ni nada, solo que siempre te Lo que pasa es que era algo muy común de esa época, como de esconder los embarazos en los conventos. Bueno, estamos hablando también de tráfico de niños, adopción irregular. Bueno, eso está en investigación, creo, sí. Hijos y madres del silencio trabaja y hace una labor muy grande con todos los niños desaparecidos antes de los años 80 y post años 80. No, si esto es una realidad. Sí. Es una realidad. Entonces, es importante, sí, por favor, no condenar a todos el mundo católico, porque no, por supuesto. Es una parte. Hay de todo, es una parte. Es una parte. Eso es importante considerar. Y yo siento que, es que ella estudia en colegio católico, usted tiene que decir eso. Claro. Yo sé que lo sientes. Yo sé que lo por supuesto, porque ¿sabes qué? Es que lo que tú acabas de decir es muy cierto, porque el cura que llevó a mi hijo a Italia, que es Pier Arceste, Pier Giovanni se llama, él creó una fundación en Quinta de Tilcoco. Entonces, todos los seres humanos somos de luces y de sombra. Entonces, yo no puedo juzgar a ese cura porque lo que hizo él es una desesperación de mi madre de querer deshacerse de este bebé para que nadie supiera lo que le había pasado a su hija. Entonces, mi madre, este cura le resuelve la vida. Y cómo la familia de mi hijo ve en Italia al cura que les lleva, los ve como un ídolo, como lo máximo, porque le ayuda. Claro, y bueno... Y esa decisión salva a tu hijo, y cuéntanos desde la ancestrología también, ¿por qué tuvo que ocurrir eso? ¿Por qué él tuvo que ser criado con otra madre, en otra familia? Claro, entonces, para muchas personas, como que de repente cuando pasan ciertas situaciones, yo me podría haber quedado con qué terrible, qué injusto, mamá, ¿cómo se te ocurrió? Por años sí lo hice, por años, porque era mi mente que no entendía, no comprendía. Por años le decía a mi mamá, eres una perra y regalaste a este bebé, no era un perro, ¿qué es lo que te crees? ¿Y dónde lo metiste? ¿Y qué hiciste con él? ¿A quién se lo diste? ¿Lo vendiste? Y yo le hacía 1000 preguntas a mi madre. Mi madre siempre me dijo, de esto no se habla con nadie. Esa era su respuesta. Solo una vez, después, muchos años después, ella me dice, tu hijo tiene un padre, tiene una madre. Yo me enteré que estaba en Italia, tenía como 16 años, yo ya prácticamente no podía hacer nada y no tenía la fuerza en ese minuto, ni yo tenía muchos problemas como adolescente, entonces no tenía la fuerza como para yo decir, voy a ir a luchar por mi hijo, voy a hacer esto. Era pequeña, tenía 16 años. Y tenía un montón de cosas en mi cabeza. Entonces, si yo lo veo hoy día, y lo estudio en la ancestrología después y en el transgeneracional, tenía que ser así. Entonces cuando uno a veces se opera, dice, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque tenía que suceder eso, porque mi hijo, al salir de mi clan, ninguno de mis hombres, ni siquiera mis hijos, ni siquiera mis padres, ni mis abuelos, ninguno fueron criados en el amor real, genuino, en el cuidado, en el respeto. Fueron hijos muy maltratados, de hijos abandonados emocionalmente, físicamente. Entonces el masculino de mi árbol estaba muy dañado. Entonces mira qué perfecto es el árbol, lo saca este niño y lo envía a donde una familia que le da solo amor, solo amor. Él fue cuidado, amado por sus padres. Su madre está viva todavía, su padre falleció hace 2 años, su padre adoptivo.
la familia, tuvo abuelos, tuvo bisabuelos, tuvo primos, todo. Fue un niño muy amado. Cuando él me encuentra me dice, mamá, yo fui un niño muy amado. Entonces yo hoy día lo puedo ver porque yo tengo contacto periódicamente con él. Entonces yo me doy cuenta que fue perfecto porque es el único hombre que puede ver nuestra historia, nuestro árbol con un amor infinito. Puede entender todo lo que ocurrió porque él es hijo del abuelo y porque es hijo de la nieta. Porque para una mente cualquiera no es fácil de comprender. Y cuando él me encuentra me dice, mamá, me dice, no tengas miedo. Yo me preparé para todo. Dime de quién soy hijo. Entonces ha sido muy lindo porque además que tenía que ser así, y cuando uno va entendiendo por qué las cosas suceden como suceden, en cada capítulo que yo voy viendo en mi historia, yo voy viendo que todo fue de una perfección. Sí. Entonces, hijo debe ser y bueno, ¿y qué te regaló él también? Disculpa, Nachi, ¿y qué te regaló él? ¿Qué dos tesoros te regaló tu hijo? Cuando yo lo cuento ahí para las que quieran saber esta historia que es maravillosa, una historia hermosa de amor. No contes todo completo entonces, para que oye, claro. Estar todo el rato así por favor, este capítulo. Entonces, cuando él me encuentra, antes que me encontrara, un par de semanas antes, yo había hecho un viaje. Yo siempre busqué, en especial los últimos años, una sanación ya no médica. Yo había estado con psiquiatra, había estado con psicólogo, neuropsiquiatra, por periodos largos, muy empastillada, físicamente muy enferma de muchas cosas. Mi cuerpo somatizaba todo lo que mis emociones, todo lo que estaba aquí, que yo no había podido procesar, lo procesaba mi cuerpo. Entonces, yo siempre traté de buscar después, ya cuando ya no quería tomar más pastillas. Entonces, que el Reiki, que los imanes, que empecé a buscar medicina alternativa. Y me acuerdo que me voy a un viaje, un mes y medio antes que él me encontrara, yo me voy a un viaje a la Patagonia, a Punta Arenas, me voy a Perito Moreno, y yo andaba así con una energía muy grande, y yo me acuerdo que estoy en el glaciar de Perito Moreno. Pero tengo que decir algo, esta mujer tiene una energía tan grande, que se nos echó a perder hizo un cortocircuito el monitor de los micrófonos, y estamos con un teléfono aquí porque explotó, su energía es increíble. Y ahora sí sigamos. Y bueno, y yo estoy ahí y te juro que yo sentí una energía muy grande que vino a mi centro de mi pecho, y yo dije, yo sería muy feliz si la vida pues yo tengo solo hijos varones, tengo 4, y yo dije, yo sería muy feliz si la vida me regalara 2 nietas. Y cuando Francesco me encuentra, 6 semanas después me encuentra, y él me habla y todo, y de repente me dice, bueno, y también te tengo que decir que yo vengo con 2 mochilas, me dice él cuando me encuentra, y me dice, eres una abuela de 2 nietas. Y yo así, wow, no podía creer. Y ¿cuántos años tiene tu nieta? En ese minuto cuando Francesco me encuentra, Beatriz tenía 4, y mira, Isabela tenía 4. Isabela, claro, y Beatriz. Sí, y Beatriz. ¿Quieres conforme? Sí, Beatriz e Isabela, que son italianas. Que son italianas, mis 2 nietas. Gracias. Y cuando las conocí, imagínate cómo me moría cuando ella me decía, nonna, ¿cómo se dice en español? Ay, y no, yo, me derretí. En español. ¿Puedes creer que son entonces las primeras mujeres de tu clan? Claro, porque que no son violentadas. Claro, entonces, que no van a ser. No cuando son nosotros abusadas, tenemos la capacidad de observar, y lo que yo les he contado a Pauli en general, porque yo trabajo con Pauli y trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con nuestras historias personales. Pero eso cuéntalo después, por favor, porque yo lo quiero enfocar. ¡Ay, me estoy... Es que, ¿sabes? Parece una película, es que de verdad es... A mí me pasó así cuando la conocí. ¿Qué sientes, amiga? Me siento una estúpida. Como si ¿Pero mamá qué te amo. Sí, o sea, obvio. De hecho, uno tiende a comparar, ¿no? Y uno dice, wow, que no debería. No, uno no debería hacerlo, pero tú dijiste eso, antes, sí. Me siento que mis problemas son chiquititos al lado de esto. Claro, y lo que pasa es que yo, al ser una inspiración para otras personas y trascender toda esta historia, mi historia con mi madre, mi historia con mi padre, mi historia con mi abuelo, entonces yo siempre le digo a las personas, no minimicemos nuestras historias reales, nuestras propias historias, porque no se trata de eso, sino que se trata que yo entendí un día que todo esto que yo había vivido no era para qué lo viví, sino que no era por qué lo viví, sino que para qué lo viví. Y lo viví para ser inspiración para otras personas, que puedes trascender, que puedes transformar tu vida. Y como hoy
como que está muy manoseada la palabra sanar, y como que un día dije, ¿qué mierda tenemos que sanar? Perdón por la palabra, pero era como, ya basta de sanar. Claro, y es transformar, porque lo que nosotros estamos haciendo siempre en ancestrología y en transgeneracional, estamos repitiendo sistemáticamente las conductas de mi madre, las conductas de mi padre, y muchas veces no queremos ser conscientes porque nos duele la conciencia. Nos duele la responsabilidad. Entonces, normalmente duele crecer. Entonces, cuando yo me paro en mi historia y yo veo todo esto y yo dije, yo no quiero ser más víctima, no me quiero sentir víctima. Entonces, y en ese minuto yo tomo una responsabilidad muy grande, que es, yo voy a ser la líder de mi historia. Y no solamente era la líder, porque yo me di cuenta cuando yo estaba estudiando centrología que yo estaba haciendo lo que nadie se había atrevido en mi clan, a mirar mi historia, a levantar el tapete, que todas las familias lo tienen. Todas, absolutamente todas. Adiós las mentiras, sí. Me cargan las mentiras, levantas el tapete y ahí te encuentras lleno de mugre. Entonces yo soy la que vine a levantar el tapete. Y para hacer eso, miércale, hay que tener, hoy día hablamos, coraje. Porque el coraje, miércoles, es más grande que la valentía. A ver, yo soy valiente si es que decido ir a Fantasyland y subirme a una montaña rusa. Soy valiente si decido tirarme en Benji. Eso es valentía. Sí. Pero el coraje es una cosa más grande, es permanente. Es permanente. Entonces yo he tomado ese... Y eso no quiere decir que mientras tú levantas el tapete no tengas esa pena o ese dolor. Porque... tú sufriste, y eso no quiere decir que vives desde el mundo o desde víctima. No, tú lo haces desde la superación. Claro. Porque el dolor, la pena... Siempre. Siempre. Obvio, si no lo sintieras, y con todo raro. lo que he trabajado hoy día, y eso no quiere decir que porque hay gente que me dice, ay, tú tienes una vida maravillosa. Sí, es verdad, yo tengo una vida maravillosa, pero no estoy exenta de vivir situaciones que las acabo de vivir hace muy poco tiempo, y es donde yo me pregunto, con las herramientas que yo hoy día tengo, porque yo tengo herramientas, y eso es muy importante. Entonces yo voy a mi closet, no de ropa, mi closet de herramientas emocionales, de preparación, lo corro, mi kit emocional de emergencia. Total. Y viajo con él a donde voy, por cualquier emergencia. Tengo una pregunta de esa. Oye, no. Claro, entonces yo voy a esa parte y yo digo, a ver, ¿qué me está enseñando esto? A ver, me está tocando esta emoción. Porque ¿qué es lo más importante que he aprendido yo en este viaje, en este camino? El autoconocimiento. Mientras más me conozco, más voy a tener herramientas y más voy a conocer afuera. Sí. Entonces, mientras más yo me conozco, porque yo he sido luz, he sido sombra, he sido caos, he sido calma, he sido alegría, he sido tristeza, he sido todas las emociones. De hecho, por favor, duales, contradictorias. Cuéntale a las personas cómo hiciste, qué te pasó, porque tú hubo un momento que estabas con nada. Y después lograste todo. Por favor, para que sepan, porque tú no solo viviste de violencia, de abuso, sino que además de necesidad. Claro, y eso me llevó, que está ahí en el libro, me lleva a vivir una situación de precariedad. Hace varios años atrás, el año 2000, 1999, por ahí me lleva a vivir una situación extrema donde no tenía comida, no tenía agua, no tenía luz, no tenía nada, tenía 2 niños pequeños, donde ya no me alcanzaba para pagar el arriendo, y el Señor, porque, bueno, aquí hay un paréntesis, cuando tú estás más vulnerable, estás más expuesto a ser atacado y depredado. Mientras más vulnerable eres, más depredadores van a aparecer a tu alrededor. Mira cómo funciona esto. Energéticamente, porque estás en una baja vibración, por lo tanto vas a atraer mucha mugre, mucha oscuridad. Entonces el señor que me arrendaba me decía, si usted es buena conmigo, se puede quedar. Mira. Entonces comprenderán que yo me porté mal, no fui buena y me echaron a la calle. Entonces, y era invierno, con 2 niños pequeños, apenas unas pocas cosas, y yo me quedo prácticamente donde voy a dormir. Yo ese día dije, yo duermo debajo de un puente, no sé, en algún lugarcito con mis niños. Y mi mente era una mente tan pequeñita, tan dañada. Yo sentía que yo llevaba aquí un letrero y un eslogan, no solamente aquí y acá atrás. Pobrecita de mí, todo lo que me ha pasado. Victimi, yo olía a Victimi. Ese era mi perfume preferido. Yo usaba todos los días Victimi. Yo soy Victimi. Entonces, por lo tanto, en ese minuto, gracias a Dios, porque Dios nunca me abandonó, porque uno de repente a veces en la oscuridad dice, estoy sola, nunca estamos solos. Eso, yo se los digo así con todas las letras, jamás estamos solos, nunca, solo tenemos que pedir asistencia. Voy a hacer un paréntesis, ahora alguien no concluye y diga, ya,
ella se salvó gracias a Dios. No, ella trabajó en sí misma para... Sí. Entonces, salir. en ese minuto me acoge una persona que yo la amo, la adoro, muy pobre, que vivía en una casita muy precaria, donde entraba el frío, todo, y teníamos de mascota piojos y ratones, porque no alcanzaba para gato ni perro. Eso era un lujo. Era un lujo. Sí. Y yo dormía en el suelo, en unas mantitas, y con unos cartones, y mis hijos en una cosita que parecía camita, y ahí estábamos. Y estuve muchos meses ahí, y fue muy fuerte, porque nunca me imaginé vivir en esa situación, pero ¿cómo lo veo hoy día yo con esta Marta de hoy, y veo a esa Marta de allá atrás? Entonces yo me creía todo lo que mi padre me decía, mi madre me había dicho. Mi padre siempre me decía, eres una buena para nada, no Poquita sirves, cosa te creía. eres la vergüenza de la familia, y una cantidad enorme, irrepetible de cosas que me decía mi padre. Entonces, transformar todo eso ha sido un trabajo muy grande aquí. Este es un músculo. Yo siempre le digo en mis clases a mis alumnos, este es un músculo igual que esto que tenemos acá. ¿Quieres que te salgan caluguitas? Entonces ejercítalo. Es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y por mucho tiempo, todos los días me tenía que decir qué grande eres, qué bonita eres, qué Como los grandiosa eres. mantras que decimos Sí, ahora. exactamente, y los mantras son muy importantes porque son una ayuda. Entonces, yo soy mi mejor coach. Sí. Y eso que te decía, el kit, yo viajo con mi kit porque no estoy exenta que me pasen situaciones, y yo acudo a mi kit, y mi kit sale mi coach personal que tengo ahí, y me dice, ¿qué te pasa? Sonríe, sonríe. Hoy vamos a hacer un paréntesis. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, en consulta, y te debe de pasar también a ti cuando interactúas y trabajas, y en tus talleres, seminarios, o en el 1 a 1, a veces hay personas que llegan por un problema en particular, me estoy separando, ayúdame. Y uno también dice, oye, yo te voy a dar muchas más herramientas, porque hoy estás sorteando este problema, la separación, pero te quiero dar herramientas para lo que venga después, porque no estamos exentos de, se me enfermó el hijo, se me murió ahora mi mamá, perdí el trabajo. Entonces, ojo también cuando van en búsqueda de ayuda terapéutica por un objetivo en particular, que está bien, definamos objetivo, incluso hasta definamos plazos, todo eso, pero piensen más allá, piensen que cada cosa que están aprendiendo de ustedes mismas, las herramientas que están adquiriendo, los va a ayudar para algo después. Exactamente, sí. Porque ni tú, con todas las herramientas que hoy tienes, estás exenta de problemas. Siempre. Y gracias al trabajo que hiciste y que sigues haciendo constantemente, puedes enfrentarlo súper estoicamente, y como lo haces toda la vida. Y ese inicio que tú hiciste de empezar a decirte, yo puedo, fue lo que te llevó a tomar la empresa de tu hermano. Claro, mi hermano Y tenía un hacerlo- pequeño negocio. un pequeño negocio. Es que cuando yo cuento la historia de ese negocio y las personas que lo conocieron, ese negocio no vendía nada. Porque mi hermano en ese minuto, cuando yo acudo a esa invitación que me hace mi hermano, cuando yo me rindo frente a toda esta situación de adversidad que vivía en precariedad, y yo digo una frase que yo siempre le digo a la persona, la rendición es muy importante, porque siempre nos creemos omnipotentes. Entonces muchas veces no somos capaces de ser vulnerables o de decir, oye, necesito ayuda. Mamá, amigo, oye, ¿me puedes Y eso, ayudar? vuelvo a insistir, Rendirse. no Sí. quiere decir que seas víctima, No. por favor, porque Claro. a veces uno mal utiliza esa palabra Sí. también. Entonces Sí. nosotros de repente creemos que podemos Rendirte, solo, y sí. solo Te no cansaste, podemos. ya no dabas Claro, más. y yo en ese minuto estaba muy mal en todos los aspectos, y yo en ese minuto algo muy grande acá adentro, yo fue así, yo voy a cambiar mi vida, no sé cómo ni cuándo, pero juro por Dios que nunca más vuelva a pasar ni frío ni hambre. Y en ese minuto se abre un pequeño portal y me muestra 2 puertas, porque tampoco te la dan fácil. No, sí, pues si tampoco te Claro. tampoco te Entonces, ganas el kilo al no, tiro, para pues, nada, no. los regalos no llegan al tiro. No. Entonces, y ahí me dicen puerta A, puerta B. Yo abro la puerta A y era así, ¡ay, qué fea! ¡Ay, la puerta B! ¡Ay! También Entonces, es fea. claro, entonces era como la menos mala. La menos fea, claro. Y la menos mala... Es como ir a votar. Claro, Al era menos- como esto era igual que ir a votar. Hay que ir a votar por lo menos malo. Claro, y yo tomo la puerta, ejemplo, la puerta B, y yo no sabía en ese minuto, solamente la tomé por amor, porque mi hermano me hace una invitación y me dice, hermana, me dice, ven a pasar Navidad y Año Nuevo con nosotros a casa. Y yo le digo, hermano, no tengo dinero. Y él me dice, no te preocupes, yo te pago los pasajes, yo compro todo, tú ven para que nos veamos. Y no nos veíamos hace como 2 años. Yo no sabía que 2 semanas después él iba a caer al hospital, le diagnosticaron un feroz tumor al cerebro. Y él tenía un negocio que en ese minuto lo trabajaba muy mal, que estaba ubicado en un lugar muy céntrico ahí en Las Condes con Providencia, y no tenía ni mercadería, prácticamente nada, y él me dice, velo por mientras que me mejoro. Y él no se mejoró. Y ¿Él era solo? Sí,
Ya. Y él un tiempo después se muere y yo me quedo con este negocio. ¿Y qué te llevó a este negocio? Entonces ese negocio pasó algo conmigo que yo empecé de la nada, porque era muy pequeñito. Yo puedo. Yo puedo. Entonces yo veía... Y hablamos de la energía. Claro. Hablamos de la energía, de cómo en el fondo este negocio, porque tú no creció físicamente, no se agrandó, No, pero nada. mejoraron las ventas. Claro, solo porque con tu presencia y tu energía. Claro, era mi energía. Entonces, por ejemplo, y yo era de escuchar, porque yo creo que para mí, que yo hoy día doy clases de negocio, el escuchar al cliente. Yo para mí el cliente, Lo que te pedían. Claro, entonces yo tenía eso, sí, todo lo hice como muy por automático, como en modo intuitivo, nada, era algo mío acá adentro que yo no sabía que era mi potencial en ese minuto, que hoy día lo uso para mis clases y que todo. Que es crear y transformar. hacer. Entonces yo empiezo a anotar todo lo que la gente de repente me preguntaba por algo y yo decía, ya no importa, esto lo anoto. No me alcanza para 10, pero voy a comprar 5. Y empecé. Y después este negocio, yo dije, no, pero es que aquí pasan muchas mujeres. Ay, ¿qué nos gustan las mujeres? Ay, nos gustan los aritos, nos gusta esto, nos gusta acá. Ay, nos gusta la cartera, los sombreros, todo. Y empecé a hacer un negocio que no era nada ni al igual, original. al original. Entonces yo empecé a ver al cliente. Entonces, y esto era facturar, era como muy, en la mañana yo abría y era chin, 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 chin. La Shakira no fue la primera. Yo facturaba. Era la que facturaba. Y te lo juro, y de repente y sabes que yo no sabía que tenía, porque todos lo tenemos, porque lo que pasa que cuando tenemos el potencial más grande de manifestación es la adversidad, pero no lo sabemos. Sí, es verdad. El potencial más grande que tiene el ser humano es la mejor oportunidad cuando tú no tienes nada, tienes 1000 posibilidades. Sí. 1000 posibilidades. Sí. Te voy a interrumpir. Ya, dale. Porque estamos hablando ya ahí te empoderaste, emprendimiento, transformaste este local chiquitito en un imperio. Se compró su facturabas, casa, se la construyó como ella quería. escuchaste al Sí. público. ¿Y sabes qué? Algo similar hizo la nena. ¿Sí? La sí, nena con la Concept. Concept. Sí. Ella partió vendiendo estas hermosas. Sí, preciosas, tenidas que guapísimas. tenemos. Muchas gracias. Sí. Esta hermosa tenida que tenemos, outfit, que lo hicimos hoy con la Nachi. Ella partió en su casa con un par de maletas que traía de sus proveedores, vendiendo, fue creciendo y así le quedó un poco chico el living. Empezó a escuchar a sus clientes. Escuchó a sus clientas. Sí, claro. Varias le dijimos, ya, lánzate. Y tiene una tienda, un local comercial donde vende calzado, Ha hecho vestuario. cambio de imagen. Ella nos contó, porque nosotros una vez que fuimos, nos contó que ella le hizo un cambio de imagen a una chica Ya, que trabaja en un supermercado, no voy a decir Es cuál. que asesora muy bien. Asesoró y ella cambió todo. claro. Y la chica le contaba que hasta la tratan distinto. Por supuesto. Así que si les interesa ver de dónde son estos accesorios hermosos y todo lo que Precioso. tienen, vean el siguiente spot para que se enteren. Esta hermosa tienda de ropa y accesorios que ahora estás viendo en pantalla se encuentra ubicada en Avenida Coronel de Artillería 1370 en la ciudad de Linares. Puedes visitarla y te atenderá muy amorosamente su dueña. Si eres de otra ciudad, visita su página de Instagram, nenaconcept_ y vitrinea y compra online. Hay variedad de vestuarios, sandalias, collares, pulseras, carteras preciosas y mucho más en Nena Concept. Luce elegante, luce genial. Muy bien, ya estamos de regreso. Recordar seguir las redes de Nena Concept, su Instagram, que es nenaconcept_. Gracias, nenas, por auspiciarnos. Estamos felices contigo. Luce, ¿cuál es el luce? Luce elegante, luce genial. Ay, qué linda, buena. Aplausos para la nena. Oye, yo quiero saber, ¿qué sueño has cumplido? Uf. Eso, vámonos a esa parte. Vámonos a lo lindo Yo trabajo en la siguiente, como me lo enseñó. Perdón. Dime. Mira lo que acaba de decir la Nachi. Vámonos a lo lindo también. Su Claro. historia es linda. Sí, uno Ella tiende hoy a- te diría, Nachi, mi historia es... ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Lo dije bien o no? Sí. Ella Ella agradece su Porque historia. la transformaste, la sanaste. No, Claro. no sé si la transformaste y es linda. Sí, ¿verdad? Claro, porque lo que yo les digo a las personas que el hecho de haber sido una niña abusada en un núcleo de familia es algo, un peso muy grande, pero el abuso sí se puede transformar en amor con un trabajo muy profundo, un trabajo muy de amor, porque hay que tener un amor muy grande para entender una historia como esta. Y ese hijo, que era un hijo de un incesto, me lo viene a mostrar.
con su amor, con su luz, con su regalo de mis dos preciosos luceros, que son mis nietas. Entonces, ¿cómo no decir que tengo una historia hermosa, Sí. que la pude transformar, que he podido sembrar en ese estiércol, porque era mucha mugre, y sí se puede. Entonces, yo me hice un tatuaje aquí en el Amazonas, en Ecuador, esto es el infinito ¿Lo de... puedes mostrar? Sí, un el poquito infinito ahí? de el femenino y el masculino, para mí. Este es como todo el enredo, como todo el estiércol, y de ahí emerge de esto, de todo este caos, emerge la flor del loto. Entonces, cuando yo vi y estuve en el pantano y viendo en presencia ahí la flor del loto en el Amazonas, para mí eso fue como muy... Algo súper común. Cualquiera pudiera ver la flor de la persona. Sí, algo simple. Claro, entonces... Pero es que a eso te ha llevado tu historia. Claro, entonces... Hacer la mujer que eres hoy Claro, y cómo nos entonces ayudas a yo muchas. siempre le digo a la gente, yo no sería la persona que soy si no hubiese vivido toda la experiencia que he vivido. Entonces, y detrás del dolor está la medicina. Entonces, cuando yo pude ver ahí qué había ahí, raspar, es igual que una herida física, pero es una herida emocional, y tú la limpias, y está ahí, Sí. está ahí, yo la veo, Sí. pero ya no duele, porque Sí. esa historia me ha hecho ser el ser humano, me ha hecho conocer personas maravillosas a lo largo viajado harto. He viajado como en mi vida me imaginé que iba a viajar. Y espérame, y tú me decías, nena, que Nachi, perdón, me decías mi sueño. Yo un día hice una lista, hace un par de años atrás hice una lista y dije, ¿cuáles son los sueños que te hubiese gustado vivir en tu adolescencia o cuando no tenías dinero, qué sé yo? Y yo siempre me encantaba mirar a la gente que Hagan su salía. lista de sueños. Claro, yo miraba a la gente que salía con mochila. Y yo me acuerdo que yo le digo a uno de mis hijos, oh, yo me quiero ir a mochilear, y mi hijo me dice, viejita, ya estáis vieja para eso. Y yo lo miré. Oye, le voy a decir a tu hijo, oye, por favor, ¿ya? Mírenle a tu Entonces, mamá, claro. está increíble. Bueno, Claro, él representa la voz de muchas Claro, personas y mi hijo que me nos decía, quieren limitar. pero mamá, esto, o por ejemplo empezaron amiga, no, ¿cómo se te ocurre que vas a ir sola, te puede pasar algo? Y empezaron... No, pero se entiende que es desde la preocupación. Y claro, Sí. y yo lo empecé a ver, y yo cuando alguien me dice así, yo lo veo desde, más que de la preocupación, yo lo veo desde los miedos de las mismas personas. Creencias. Las creencias Sí. limitantes. Sí. Entonces, cuando yo decido, voy y me compro una mochila, pero una mochila de campaña de verdad, con cositas y todo. No digamos la marca, Claro, pero no, una la mochila marca, de claro, montaña. una mochila de Sí. montaña, me compro mis bototos de trekking y yo digo, ¿y cuál va a ser tu itinerario? Y yo dije, no, yo voy a irme como un libro en blanco. Oye, hay que ser valiente eso, yo no sé si podría. Y A la aventura total. a mis 55 años me fui a mochilear por Latinoamérica. Nunca es tarde, 55 años, se fue a mochiliar por Latinoamérica. ¿Cuántos países conociste? Seis países. No. Sí. Y ojo, porque les voy a contar una primicia. Va a ser un libro. Ya. Y eso fue maravilloso, porque sé que hay una imagen mía que yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana y yo estaba en la Guajira colombiana, Ya. a pata pelá, en Ya. una playa con Espérate, puros ¿qué es jóvenes. Guajira? ¿Qué es Guajira? La Guajira colombiana es un lugar de Colombia, de la selva, también Ya. colombiana arriba, cerca del Parque Tayrona. Y yo estaba en un lugar que se llama Palomino. Y acá para acá está la selva y está Sierra Nevada y los guajiros. Y la playa. Y la playa tropical y todo. Y estábamos. yo quiero ir pa' Y yo estaba en una fiesta tecno a las 3 de la mañana. Sácate el 13 ahí, porque ya se te está cayendo para acá, o póntelo. A eso, Claro. muchas gracias. Oye, y yo, no, Ya, Guajira. está bien. Fiesta, Guajira, Guantánamo. Y yo estaba a las 3 de la mañana bailando con puros jóvenes y todos así, ay encanta. tía, Fiesta la amamos y todo. Ay, me Y yo encanta. decía, me vieran mis hijos, decía yo, y yo a pata pelá, y yo así como una Lola de 20 ¿No es años. cierto? Es más que Entonces, comer, rezar, amar. Y eso Es para mucho mí mejor. fue maravilloso. Entonces, y sabes que nunca sentí miedo porque yo siempre me sentía que iba cuidada y era como una guía, era como una brújula. Yo siempre, ¿para dónde me lleva? Y escuchar. Y de repente gente, por ejemplo, estuve en el altiplano boliviano, estuve en el lago Titicaca, estuve con las comunidades indígenas, me adentré en las comunidades indígenas, compartía con ellos. Estuve en ceremonias de ayahuasca, estuve en ceremonias de hongo y en el Ecuador, y yo dije, yo me voy a experimentar en conciencia como nunca me he experimentado, y sacándome todos esos paradigmas y poderlo después cuando volví, ¿sabes cuál fue lo más maravilloso? Sentarme con mis hijos y contarles estas historias.
y dejar de ponerle esa parte que le ponemos de repente, el juicio a las cosas. Entonces a mí haber llegado a esas ceremonias con maestros, porque estaba con maestros chamanes, fue adentrarme a un conocimiento más profundo. Y eso para mí ha sido maravilloso porque derribando mitos y paradigmas. Para mí eso fue mi viaje y conocer gente maravillosa. Tengo familia por toda Latinoamérica, yo casas. quería preguntar, ¿qué fue? Tiene una casa en cada país. En cada país tengo casas y familias que me adoptaron. Llévame. Yo le decía, cuando vaya a presentar algún libro, llévame, yo te sirvo el café y yo te acompaño a todos lados. Oye, ¿qué fue, de todas las historias, cuál fue la que más te marcó? La que más te hizo así como... oh? Porque... yo no sé si a ti te marcan muchas historias, porque con la tuya es como... voy a contar algo que no es indolente. Sí. No es indolente. No, lo que pasa es que yo no sé si habrá algo así más fuerte. Yo te iba a decir algo peor. No, ¿sabes? fíjate Pero, que a mí hoy día a mí me marcan muchas historias de amor. Muchas historias de amor que me llegan así como profundo y hoy día le contaba a Pauli, justo que estábamos hablando de eso y creo que es importante decirlo, porque muchas veces cuando nos empoderamos las mujeres nos olvidamos que cómo ver al hombre. Entonces muchas veces tomamos ese rol, esa fuerza masculina y nos quedamos en esa fuerza masculina y esa fuerza masculina no es nuestra, es solo prestada por un momentito, podemos jugar con ella, pero nuestro rol es femenino. Entonces el rol masculino es muy importante en el hombre y darle su lugar al hombre. Entonces el hombre ha tenido un stick, aquí un letrero donde le han dado una cantidad de cosas que tiene que cumplir y cuando no las cumple, ese hombre se siente muy, muy frágil, muy defraudado. Entonces por eso es muy importante el rol que cumple la mujer en el hombre, en especial las mujeres que tienen hijos varones, hacer hombres fuertes, hombres cazadores, arquetípicamente cazadores. Entonces yo estaba en Ecuador, y me va a ser algo difícil de entender para las generaciones nuevas, pero claro, después lo podemos profundizar en un capítulo 2. Y para mí es súper importante porque yo pienso que mi historia fueron los hombres los que me dañaron. Un abusador, mi padre que me golpeaba, parejas y un montón de situaciones que viví con los hombres. Y la vida me manda 4 varones. Entonces un día yo dije, yo no tuve hijos porque sí. Y con la ancestrología empecé a entender por qué los había tenido. Entonces cuando yo empecé a sanar mi relación con los hombres a través de los hombres, porque tuve que empezar a sanarlo. Entonces me empezaron a pasar unas cosas maravillosas con los hombres, y no era de que los hombres se me acercaran por algo íntimo, por algo sexual, sino que era de amor. Me cuidaban, me contenían, y yo me dejaba cuidar. Y bueno, tus principales maestros, chamanes son hombres. Entonces, y yo siempre lo digo, que para mí, haberme enamorado de mí, y de ser femenina y de encantarme con mi parte de mujer, porque estaba muy dañada también esa otra parte, me lo enseñaron los hombres, chamanes. Entonces, amar esa parte mía, entender mi cuerpo, mis procesos, a verme con otros ojos. Entonces, yo hoy día trabajo la energía femenina y la energía masculina. Entonces, por ejemplo, yo creo un negocio ahora en el sur con una energía masculina, porque para poder crear algo tienes que tener energía masculina, ir afuera. Porque son prácticos. Claro, tienes que ir afuera, eso es la energía masculina, y la energía femenina es adentro, es la belleza, es la armonía, es el escuchar al cliente, claro, saber entonces, lo que necesita. y nosotros tenemos que aprender a hacer un baile cósmico entre esas dos energías. Y si tú te das cuenta, está ese símbolo que está así entrelazado, porque hay que hacer equilibrio. Y no, el hombre también lo tiene que hacer así. Claro, por supuesto, porque el hombre también tiene que tener su parte femenina. Y quien le enseña a integrar esa parte femenina es la mujer. Entonces, si tú te das cuenta, la mujer... Mi hombre es súper femenino. Claro, y qué importante es el rol de la mujer en el hombre. La mujer hace al hombre. Tal cual. Entonces, las mujeres, wow, así, poderosas, power. Pero no tomarnos y creernos que nosotras somos las supercampeones y ponernos la capa, porque es muy lindo cuando la mujer muestra su vulnerabilidad, muestra su sensibilidad, y poder decirle al hombre, sí, tengo pena, mira, me está pasando esto, poder comunicar nuestras emociones a los hombres, porque nosotros normalmente cuando a veces el marido te dice algo y dice, no me pasa nada. Esa es la típica. No tengo nada, pero tengo todo por dentro. Ay, yo soy así. Oye, yo soy así. Voy a interrumpir. ¿Nos vas a invitar a hacer un jueguito? La dinámica. Ya. Ustedes dos. Mira, aquí vamos a ir. Tú como psicóloga, tú como coach, mentor y todo. Ya. Ustedes me tienen que decir sí. Voy a decir una frase y ustedes me tienen que decir sí, lo sanó. Ajá. ¿Ya? ¿Aún le duele? Ajá. O se está haciendo la lesa. ¿Ya? Ustedes tienen que pensar que es como una paciente. ¿Ya? Ok. Ya. Responder con calma cuando quería mandar un audio de 8 minutos. Lo sanó. Sí.
Lo sanó. Lo sanó. Sí. Ya. Soltar a alguien, pero igual revisar si vio las historias de Aún le Instagram. duele. Aún le duele. Aún le duele. Le duele. Sí, Sí. sí. Casi le arde. Sí. Decir, no me afecta. Ego, Ego, total. sí. Ego. Entonces eso es... ¿Cuál era? No, no lo sanó. ¿Le no lo duele? sanó. ¿Y lo otro Sí. qué era? Que aún me duele, ¿lo sanó o me hago la lesa? Me hago Ah, la lesa. También sí. puede ser que me hago la Sí. lesa porque cuando uno es indiferente es No me hacerme la afecta, lesa. sí. Sí. Dejar de rescatar gente que no pidió ser rescatada. Se sanó. Se César no. Sí. No hay que rescatar a nadie. Pedir ayuda sin sentir culpa. César Se no. sanó. De hecho fue algo que tú dijiste. Sí. Perdonar sin repetir el patrón. Transformó ahí, total. ya. Pues Aquí sí. se elevó. Hay Sí. un nuevo concepto. Se elevó. Sí. Transformar. Ya ni siquiera es sanar, es transformar. Esa es la palabra, sí. transformar. No hay nada que sanar, transformar nomás. Sí. Miren qué potente esto. Amarme incluso cuando fallo. Sanó. Sanó. Sí, me Transformó, acepto con mi luz y mis sanó, sombras. sí. Tal cual. Sí, totalmente. Sí. Esto soy yo. Miren, poner límites pero sin remordimiento. También. Ahí Se se sanó. sanó. Se sanó. Ya, Está cargadita a las positivas. Ah, ya, pero ya terminé, así que yo te quiero pedir Transformó. algo. Dime. Si tú nos pudieras decir en tu kit de emergencia, si yo tengo que activar mi kit de emergencia, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es lo principal que hay en tu kit? Lo principal que yo tengo en mi kit que tiene, no pasa nada. Nunca Ya. pasa nada. Ya, tranquila, no pasa nada. No pasa nada, tranquila, no pasa nada. ¿Y qué tengo que aprender aquí? ¿Qué tengo que ver aquí? Eso es como Ya. el kit de emergencia siempre me está mostrando a mí, porque si yo vivo una situación, depende de la situación también. Entonces, el kit de emergencia, pero siempre mi kit de emergencia tiene el observar, Ya. el calmarme, el respirar, el decir, a ver, ¿qué está sucediendo? muestra ¿Qué me, esto? qué me está De mí mostrando esto de también. mí? Yo nunca veo afuera. Yo siempre voy adentro. Siempre Ya. voy adentro. Yo no busco respuestas afuera. Sí, porque afuera va a estar, te genera la culpa, te genera... Cuando te peleas Sí. con el Iván, cuando yo me peleo con Kurt, yo no tengo que ir a ver qué hizo Kurt, No. qué le falta a Kurt, qué le falta a Iván. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Qué tecla me está tocando? Ay, yo no ¿Qué tengo tecla? eso. Ah. Claro, entonces yo siempre voy a la tecla que me toca. Mira, Ya. me pasó, voy aquí, estaba en Italia, Ya. sola. Voy aquí a explayarme una hora. No, un minuto. Ya, Y en hubo Italia. una situación, Algo común. una situación en Italia y la madre de Francesco me rechaza. Y toca mi tecla y me tira lejos energéticamente. Y donde ella me dice, no me toques ni te acerques. Y Bueno, eso- ella te siente como una amenaza, Claro, por un lado, sí, ha sido mamá un poco biológica, difícil y te eso, toca sí. la herida del Y rechazo. eso me hace, obviamente me toca mi herida más grande que la herida del rechazo, y en ese minuto había gente, era una fiesta, y esto quiso salir así, ¡paf! Y yo en ese minuto lo único que yo dije, no se salgan, me voy al baño, abro mi kit de emergencia, sale mi coach personal y me dice, ¿le hiciste algo a esa vieja de allá afuera? No. No. Esa vieja con tu tatatata. Sí, con apellido y todo. Entonces porque es muy importante el coach que tengas Sí. adentro. Entonces mi coach me dice, ¿le hiciste algo allá afuera? Y yo le digo, nada. Entonces me dice, lávate la cara, sonríe, maquíllate los labios, sal allá afuera, y si a esa persona le molesta tu brillo, no es tu problema. Que se ponga lentes y ve. Claro. Entonces nosotros... Que ella nos- tome su kit también de emergencia. Claro, y entonces vaya al baño yo a siempre trabajar. me fortalezco a mí. Yo tengo mi coach interna donde me fortalezco y me hago esa pregunta. ¿Hiciste algo? Entonces también tengo ese kit de emergencia. ¿Esto lo provoqué yo o no lo provoqué Y yo? cuando la Marta sí Ahora, lo ojo, provoca. a veces sí, ¿Qué- te qué dice pasa? sí, lo provoqué yo. Eso te iba a consultar. Cuando la Marta sí lo provoca. ¿qué- Toma su responsabilidad. Yo Ya. tomo mi responsabilidad. Y no Ya. hoy en día yo no les saco los cachetitos a la A la jeringa. jeringa. El poto Yo de la voy ahí. jeringa, Y me encantan los desafíos. Y no te hace ni menos. Ni más. Ni Y más. no pasa nada. No pasa Siempre nada. me digo, porque la mente, ¿cuál es el mayor? Dime de qué tamaño va a ser tu fracaso y te diré de qué tamaño son tus expectativas. Entonces nosotros tenemos una expectativa de miles de cosas y esos son las expectativas los que nos provocan el sufrimiento. Porque pensamos que la persona va a ser así, que la pareja va a ser así, que el trabajo va a ser así, que el viaje en el bus va a ser ¿Y así. quién nos recomienda no pensar en nada? Más que no pensar en nada, No nos es- vayamos a los extremos. no nos vayamos a los extremos. Entonces es como decir, esto no depende de mí, yo me subo a un bus y lo que pase en el camino no va a depender nunca de mí. No.
Entonces, lo que pase, si mi jefe llegó de mala, no depende de mí. Claro. Si mi compañero está de mala, entonces solo tomar responsabilidad con mis acciones. Entonces, entender que nosotros, normalmente, el sufrimiento se crea solo porque no resultan las cosas como yo creo que tienen que resultar. Exacto. Así de simple. Soltar el Cuéntenos- control. Cuéntenos en qué están ustedes, porque yo ahora me siento un poco intimidada porque tengo a la psicóloga y tengo aquí, estoy anotando todo, ya. Cuéntanos, De hecho, ¿qué yo están como haciendo? psicóloga ya te tengo una frase, porque Ya. la Nachi nos dijo, cuando en tu próximo viaje llévame, yo voy a servir el café. Y se parece a un personaje de tu vida Ya. que quiere estar al alero tuyo Ya. y no quiere emprender con alas propias. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Claro. Sí. Y decirle a la Nachi que ella no está para servir el café a nadie. No. El día de mañana Sí, usted va a pescar su Claro, porque maleta como yo y me va- veo, claro. Claro, usted no tiene que ir bajo el alero de alguien y a servir el Vamos café para juntas. viajar. Ay, ¿Sabes? Vas a ir a la imagínate. par con Claro, alguien o vas a ir claro. sola el día de mañana. Claro, y eso es verdad. súper ¿Ya? importante. Simbólicamente o, Sí, o y Cuando literalmente. tú, a cuando viajar. tú vas en tribu, vas en manada, llegas más lejos que solo. Sí, completamente. Sí, eso yo lo tengo. Sí. Yo siempre estoy trabajando con Totalmente. comunidades por lo mismo. Pero en relaciones simétricas, ¿no? Usted no va a ir No, a servir el pero- café, Claro, no, ¿cachai? todos somos iguales. Sí. Todos Eso te somos quiero decir, iguales. amiga. Cuénteme. Ya. Gracias. ¿En qué están estamos? haciendo? ¿En qué estamos? Bueno, se nos ocurrió, a propósito de que estamos compartiendo casos que son pacientes. ¿Dónde trabajándolas yo en puedo conjunto, conseguir hora contigo? En consultalasrastras.cl Instagram. Ya, ¿Ya? y contigo. En mis redes o también a través de Pauli, Consulta de sí. Rastras. Y en mi Instagram que dice Marta.elena. Martuca. Martica.elena.durán. Sí, sí. Ahí me Esa- pueden hablar por Ya, interno. ahora cuénteme. ¿En qué están? Ya, vamos a hacer una mentoría. Ujú. Que ¿Qué es son, una mentoría? es un programa de sesiones, de 12 sesiones, donde vamos a transformar la vida de mujeres que se sientan culpables, que cargan con dolores, que no pueden transformar, que están quizás brillando o con un éxito laboral o en distintos ámbitos, sin embargo, cargan con una mochila, con un peso emocional, de relaciones interpersonales difíciles, que están sufriendo principalmente por algo, llámese ¿Es pareja. grupal o es No, es una individual? mentoría uno a uno. sí, me sí. cargas porque soy tu amiga, no me va a poder atender, y yo hubiese sido la número 1 en tomarlo. Y te perdiste el círculo de mujeres. Sí, no, pero yo no viernes. podría tomar la mentoría. po, No, yo no te puedo atender a porque ti. tú no me puedes atender. Claro. Pero te puede atender con Marta. No, sí. Sí. ¿Ya? Sí. No me Pero conozcas esta más. No me preguntes, yo no te conozco. Para que me puedas atender, por favor. Entonces, Sí. en esta mentoría vamos a hacer sesiones donde van a ser Oh, individuales increíble. conmigo, individuales con Marta, numerología, ancestrología, coaching, psicoterapia conmigo. Luego las vamos a hacer también en conjunto y les vamos a hacer un seguimiento. Importante, online. Sí, Así que, online. mamá, hermanas, si ustedes no se anotan, yo las cacheteo. Magdalena, Rocío, mamá, se van a inscribir. Tenemos un link de pago y Sí. como es online nos permite también recibir pagos en dólares. Entonces esta mentoría Mierda, puede ya, ir cualquier a persona, sí, puede también. ser tomada en México, en Buenos Aires, en cualquier lugar. Miami. Ay, no. Necesitamos que hablen español porque no hablamos. Tú ya estás hablando un poco italiano. Mi inglés es intermedio nomás, así que tienen que ser personas de habla hispana, pero que vivan donde quieran. Nos podemos ver online. No, les va a ir increíble. La Marta va a aportar, por supuesto, Les va a ir increíble. Más. Y súper importante lo que estaba diciendo Pauli, porque nosotros, las mujeres en general, voy a hablar porque esto está exclusivamente dedicado a mujeres, no quiere decir que no vamos a abrir después espacio para hombres también. Entonces, pero las mujeres normalmente, esa autoexigencia que tenemos, muchas veces nos lleva a estar cojeando en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, estoy bien en mi trabajo, pero estoy mal en mi relación de Sí, pareja. sí, muy estoy mal en O mi... sentirse estancada. Claro, entonces nosotros para poder fluir en calma, para poder estar bien, más armonía, más equilibrio, nosotros tenemos que tener todas esas áreas en equilibrio. Y no es difícil, porque no... Cualquiera de esas áreas que esté cojeando nos va a afectar emocionalmente y eso al final siempre va a chocar con alguna de las otras. Entonces por eso es tan importante aprender el juego del equilibrio, de equilibrarnos nosotros como mujer, aprender a jugar ese juego. Yo tengo una el pregunta. juego de la vida. Yo tengo una Eso pregunta. Porque cuando uno hace terapia no hay un tiempo determinado. ¿Por qué aquí son en 12 sesiones? Porque dijeron Buena 12 pregunta. sesiones. Sí.
porque hemos definido muy bien a la persona que va dirigida, el cliente ideal se llama así en marketing. Claro, Vamos a hacer una evaluación vamos a evaluar si la persona puede entrar o no al programa. Y si esa persona cuenta con los dolores, con los problemas que hemos identificado de este cliente o de esta persona, esta mujer, va a ser un match con el producto, con el programa que tenemos para ofrecer, y sabemos que en 12 sesiones más una treceava, no me acuerdo cómo se dice, que es de seguimiento, que va a venir un mes después, Claro. vamos a Para cumplir integrar el objetivo. todo. Aquí yo quiero decir Vamos algo. a cumplir el objetivo, que es transformar lo que la persona quiere transformar. Eso es muy específico, no sabemos qué dolor específico tiene, Claro. pero sí sabemos que algo le duele, que algo no la deja avanzar, que en algo se siente culpable, Claro. que algo está heredando a sus generaciones y que lo quiere cortar. Claro. ¿Ya? No Que sabemos tiene qué. miedo de decir cosas y que se calla mucho, porque muchas veces nos callamos, priorizamos a los demás y no nos anteponemos a nosotros. Perfecto. Claro. Yo les quiero decir algo, por favor. Jamás con Paulina yo he sabido cosas de sus pacientes. Paulina no habla de sus pacientes conmigo, así que si yo lo digo por mi mamá o por mi hermano, por las personas que me conozcan y quieren tomarlo, háganlo, porque no me va a contar nada. Y yo voy a ser feliz, porque obviamente les va a generar Claro. un cambio y se van a sanar, Sí. o por lo menos va a ser el inicio de hacerse Sí, cargo, sí. tal como dices Siempre. tú, hacerse cargo. Sí. 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 Para transformar. De hecho, creemos que vamos a atraer o van a llegar mujeres que han hecho turismo terapéutico, que Sí. han ido a hacer una cosita, otra Sí. cosa, pero no logran. Sí. Sí. Nosotras apostamos a que esta mentoría va a ser tan completa, Sí. y no necesariamente completa significa que tiene un poco de todo, no, es que, a ver, está hecha por un mentor, es alguien que ya recorrió un camino. Exactamente. Acá tenemos los estudios, tenemos la experiencia, y tenemos a Marta que recorrió el camino y va a venir así de vuelta, te va a tomar la mano Claro. y te va a ayudar a recorrerlo junto con ella y conmigo también. Y no es por, y esto lo hablan mucho los maestros en general, los que hacen el camino del guerrero, porque así se llama el camino, o el camino del alquimista. Entonces, cuando tú haces el camino, tú no te puedes quedar con esa enseñanza, tú tienes que entregársela a otros y mostrarles el camino. Eres luz para ti y les iluminas el camino a los que vienen atrás tuyo. Así por lo menos se trabaja en el alquimista. Entonces, cuando tú ya has hecho el recorrido, tienes esa capacidad, y esa persona, tú eres creíble para esa persona, porque esa persona te mira y siente esa energía, que lo que te pasa a ti, y dice, miércoles, esta mujer, todo lo que ha trascendido, y no es porque desmerecer tu historia, ni mucho menos, ni nada, se trata de eso, y es decir, si ella pudo, yo también puedo. Entonces tú te vuelves eso, tú te vuelves un imán, y la persona, normalmente, que yo le explicaba a Pauli, la gente dice, ay, es que yo quiero eso que usted tiene, yo quiero eso que usted pele. Entonces, y eso todo lo tenemos adentro, yo no lo tenía, y yo lo trabajé. Entonces yo ahora me he vuelto un imán para otras personas. Entonces las personas vienen a mí, vienen a buscar eso, porque quieren esa miel que tú espeles. Bueno, pero si de hecho yo ya me invité a su casa. Ya me invité a su casa. Me encanta. Y yo le dije, oye, un día con la Paula vamos a ir a tu casa. Ay, yo feliz de verlas allá. No. Queremos desayunar mirando el Yaima. Bueno, eso es la mentoría. Gracias por preguntarnos, Sí, porque de hecho estamos sí. pronto por, Este es un por regalo. lanzarla. Sí, este es un regalo, de verdad. Es una inversión Sí. que la gente lo va a agradecer un montón, porque realmente vamos a transformar la vida de mujeres. Y Ay, dijiste sí, la qué palabra lindo. clave. Una palabra muy importante que me la enseñaron. La inversión más grande es la inversión que haces en ti mismo. Entonces, muchas veces, a veces las mujeres en general estamos preocupadas, y eso no quiere decir que no te compré la cartera, ni los zapatos, ni cambié el auto, ni nada. Pero la inversión más importante es la que hago yo en mí. Sí. Invertir en mí, en esto, en mi versión mejor, en un coach, Desde en lo que adentro sea, hacia desde afuera, adentro desde lo hacia afuera, profundo. eso después lo recuperas con creces. Sí. Con creces. Ahora, implica compromiso. Por Porque supuesto. magas, ¿tú eres maga? No. No, yo tampoco. No. yo no ¿Eres saco. perfecta? no. ¿Eres No, yo perfecta? no, ¿Te para equivocáis? nada. Sí. Yo sí. no sacamos el conejo del sombrero. No, para nada. Tenemos las herramientas, sabemos mostrarte el camino, pero necesitamos el compromiso de la persona, y ahí está el match. ¿Sabes cómo se llama la mentoría? Mentoría Calma, transformando mente, corazón y
alma. Ay, me encanta. Muy bien. Sí. No, les va a ir increíble. Les Gracias. mando toda la energía. Yo voy a estar de atrasito ahí apoyando todo lo que sea necesario. Y ya vamos cerrando este capítulo. No tengo, ¿saben qué? No, o sea, yo voy a cerrar este capítulo. Mira, me lo lloré todo. Yo creo que no tienes palabras, pero No tienes tengo. muchas sensaciones, ¿o no? Sí. Es muy power. Y ojalá que se haya podido transmitir esto en el capítulo. Y de verdad, ¿saben lo que pido ahora? A las capuchinas que están en su casa, que se hagan cargo, que transformen. Lo digo emocionada Sí, porque es sí. verdad. Y siento que tú tomas, yo te escucho y muchas de tus cosas son de muchas chicas que hemos entrevistado nosotras también. Entonces, a todas ellas que también fueron parte de Amiga Necesito un Café, de las entrevistas y todo, qué lindo transformar. Transformar, no es sanar, es transformar. Sí. Sí. Todos tenemos Sí. algo que transformar. Sí. Sí. No, feliz. No somos lo que Déjate nos un mensaje, a ver. no somos lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Exacto. Eso. Eso es. Sí. Así Bien. que con esto despedimos. Con esto Gracias, Marta, lo por despedimos estar acá. decimos, amiga, necesito un salud, Ya. pero lo decimos todos juntas. Ya. ¿Un así- salud o un café? Un café. Estás pensando Estoy en pensando en el salud. Ya. Entonces nos despedimos con Amiga, necesito un café. Wow. Adiós. Adiós. Ansiosa, Contenta. aburrida, Cansada. colapsada, Feliz. histérica. Ay, amiga, necesito un café.